la asignatura Fundamentos de la Evaluación para el Aprendizaje, propiamente de la carrera de Bachillerato en la Enseñanza de los Estudios Sociales. La tutoría estará a cargo de mi persona, José Alejandro Mora Morales, quien es el tutor del grupo 2 y el que les va a acompañar durante este proceso de formación en el campo de las tutorías. Es importante darle la más cordial bienvenida al día de hoy a este proceso, el felicitarlos porque están en un proceso educativo que les va a forjar un futuro, como a todos los que hemos pasado por estas áreas, pues es importante el estudio constante, es importante apreciar cada uno de los esfuerzos que se están dando y obviamente pues cumplir el objetivo propuesto, que es aprobar esta asignatura e ir avanzando un poquitito más en el área de estudio que han decidido forjar su futuro. Me acompaña el día de hoy mi compañera Lilianet, quienes somos los dos tutores que estamos a cargo de los dos grupos de fundamentos de evaluación para el aprendizaje. Lili, no sé si me escuchas y les dan la cordial bienvenida y te presentas. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Como lo decía el compañero José, mi nombre es Lilianet Rodríguez Bermúdez. Estoy a cargo de uno de los grupos, del grupo 1, de fundamentos de evaluación para el aprendizaje. Mi compañero José está encargado de impartir las tutorías. Sin embargo, pues hemos decidido trabajar en conjunto y es por eso que hoy paso por aquí para tener el gusto y el placer de presentarme para aquellos que están inscritos en el grupo a mi cargo. Y quiero decirles, pues, acotar a las palabras del profesor José, que es muy importante la revisión constante. Si tienen alguna duda, que no se queden con la duda, que para eso existen pues, los mecanismos por los que nos pueden contactar, ya sea por el correo de mensajería interna o el foro de dudas, ¿verdad? Y que esto pues sea para nosotros una forma de estar más cerca de ustedes y también de ustedes tener ese acompañamiento que se merecen como estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia. Que no se sientan solos, que estén pendientes y que nosotros también estaremos al pendiente de todas esas dudas, ¿verdad? De evacuar de manera oportuna todas esas dudas para garantizar el éxito de ustedes en este proceso tan importante. Como futuros educadores, pues es importante que siempre estén bajo ese grado de responsabilidad y de cumplimiento en todo este proceso, ¿verdad? Porque eventualmente, pues, serán ustedes los que tengan a cargo algún grupo de estudiantes que, pues, también van a despertar esa necesidad de que todos estén, ¿verdad? Atentos y cumpliendo con lo que así es. De esta forma, pues quiero decirles que bienvenidos a este primer cuatrimestre en esta asignatura y pues garantizarles que si todo marcha como debe ser, pues ustedes van a salir exitosos de este curso. Cualquier incidencia que ustedes también puedan tener en el transcurso, no duden en comunicarlo. La comunicación es un factor muy, muy importante para nosotros y también para ustedes en cualquier situación que se presente de emergente y que tenga pues esa justificación relevante. Es importante que se haga llegar pues a nosotros, como les decía, por los medios que corresponden y de esta forma pues nosotros podemos abordar estas situaciones, ¿verdad? Eh, pues bienvenidos y adelante. Le doy ahora el pase a mi compañero José, este excelente profesor, así que esperamos que todo sea pues para bien de ustedes. Me despido igual, ¿verdad? Para los estudiantes que aún
no se integran y se integrarán después, pues igual bienvenidos sean a la distancia. Muchas gracias, compañero, y estamos a la orden, estamos en contacto para cualquier situación. Me Gracias, despido. Lili. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Y compañeros, muchachos, mis apreciados estudiantes, pues es importante, como lo dijo la compañera Lilianet, un punto clave que tenemos que trabajar y aprender a formar, no solo para esta asignatura ni para ninguna, para las demás asignaturas de lo que es la carrera que están llevando, sino para su vida como futuros profesionales, pues es el aspecto de la comunicación. Entonces, hay muchos mecanismos para comunicarnos, hay distintas formas para localizarnos a cada uno de nosotros, el foro de dudas, el correo interno. Entonces, saquen esos espacios, no se queden con la duda. Cualquier pregunta que necesiten, cualquier situación que se presente, es justo aclarárselas. Entonces, aprendan a comunicarse, aprendan a informarnos. La compañera Lilianet y mi persona estuvimos socializando las orientaciones, tenemos un rumbo muy parecido acerca de lo que queremos trabajar con ustedes. Entonces aprovechen, hoy aclaremos dudas, trabajemos un ratito, estas 2 horas que sean de provecho. Vamos a tratar aspectos generales de la asignatura, aspectos de lo que es un trabajo colaborativo, que más adelante lo vamos a enfrentar, y que la compañera Liliana y mi persona hemos socializado. Entonces, bajo esos criterios, tenemos un norte parecido. Entonces, todo lo que hoy trabajemos, la parte de la comunicación, la parte del trabajo a tiempo, el no dejar las tareas para último, son parte de las muchas claves que vamos a ver para lograr con éxito el logro del objetivo. ¿Y qué es lo que queremos tanto Lilianet como mi persona? Pues obviamente que ustedes aprueben, que es lo más importante, pero también que se lleven ahí una semillita, un aprendizaje, que para cuando ustedes estén en nuestros campos, que son los futuros educadores de este país, pues obviamente aprendan de que hay un centro en el proceso de enseñanza-aprendizaje que el estudiante, pero que ustedes cumplen una función muy importante. Y la evaluación es una tarea de mucha observación, de mucho detalle. La evaluación es detalles. Hay que aprender a observar detalles, hay que aprender a destacar detalles. Cuando aprendamos a identificar cada uno de esos aspectos, vamos a ver un avance significativo en los estudiantes. Entonces, de parte de nosotros dos como equipo de tutores de la Cátedra de Evaluación Educativa, les damos la cordial bienvenida y sepan desde ahora que siempre vamos a estar dispuestos a colaborar con ustedes y para eso estamos acá, para acompañarlos en este camino. Lili, muchas gracias por Sí, haberte conectado. así es. Muchas gracias. Y bueno, los dejo con el profesor. Disfruten la clase y nuevamente bienvenidos a este primer cuatrimestre 2026. Éxitos. Muchas gracias, compañera. Muy bien, muchachos. Bueno, como les dije, mi nombre es Alejandro, soy el tutor del grupo número 2, pero también voy a estar aquí facilitándoles todo el proceso de aprendizaje de esta tutoría. Como toda tutoría, siempre tenemos que poner algunos puntitos claves e importantes para desarrollarlo como inicio de clase. Y es que apliquemos reglas de etiqueta, especialmente en el escribir en el chat, o al comunicarnos con cada uno de nosotros. Mantener el micrófono apagado durante el desarrollo de la tutoría. Ahorita hablamos de la activación. Tener la opción de video deshabilitada para no cargar la pantalla. Para consultas o intervenciones, ahí viene la opción de levantar la mano. Conmigo eso no aplica. Conmigo ustedes pueden interrumpir con toda confianza en el momento que ustedes desean o aclarar una duda, reforzar algún aspecto o comentar. Me encantaría y disfrutaría mucho que en algún momento digan yo quiero opinar. Yo quiero opinar. Aprendan a opinar, a desarrollar, a aclarar sus dudas. Y si tenemos aquí que hacer una discusión sana, obviamente, pues para criterios que estemos manejando por conocimiento o por situaciones específicas de lo que son los procesos evaluativos, pues con demasiado gusto. Cuando necesiten interrumpir, nada más con permiso, como toda norma de cortesía, con permiso, conversamos, acá hacen la preguntita y durante ese ratito, pues obviamente activan el micrófono y si gustan y quieren reforzar pues un ratito para no ver solo mi cara durante todo el desarrollo de la tutoría, pues activan la camarita un ratito para conocerlos por ahí.
Al final de la tutoría, yo me voy a quedar ahí conectado un ratito. Si alguien se quiere conectar conversando conmigo, cualquier situación importante, pues obviamente podríamos ahí trabajarlas al final de la tutoría o aclarar alguna duda específica que tal vez no les haya quedado claro durante el desarrollo de la misma. Las tutorías, por lo general, cuando yo las desarrollo, la divido en dos partes. La primera es una socialización de las tareas que tienen que realizar y la segunda, el desarrollo de la misma tutoría. Entonces, igual, el primer paso va a ser, pues, en este caso de la primera tutoría, vamos a dedicar un ratito a las especificaciones de la actividad. Para muchos podría ser su primera asignatura, para otros o la gran mayoría va a ser la primera asignatura en la cátedra de evaluación educativa, porque en este camino nos vamos a encontrar en dos asignaturas, fundamentos para la evaluación de los aprendizajes y evaluación en las ciencias sociales. Entonces, en algún momento, a pesar de que vamos a ver aspectos generales e idénticos, pues obviamente es importante conocer cómo trabajamos cómo trabajamos en esta cátedra. Esta asignatura es de naturaleza teórico-práctica y más adelante lo vamos a desarrollar y visualizar bien la parte práctica. ¿Qué implica una naturaleza teórico-práctica? Que van a haber unidades que tenemos que desarrollar la parte de conocimiento y otras es ir a poner en práctica lo aprendido. En este caso, visitar un centro educativo. Entonces, ahora más adelante, vamos a hablar un poquitito de ese aspecto. Es importante tener pendiente el correo interno de la plataforma. A veces hay situaciones que se presentan a la hora de desarrollar un tema, que nos quedó pendiente algo, que no comprenden algo, que hay que informarles hacia algún aspecto que deben tomar en cuenta. Los que están en mi grupo ya les he informado varias cositas importantes, especialmente para los que están repitiendo la asignatura porque la congelaron o porque la tienen que repetir. Entonces, ahí hay información importante. Ese correo interno, cuando vean algún informe de la profesora Lilianet o mío, saquen un ratito y lo lean. Pueden ser aspectos generales para todos los estudiantes de la UNED, pero a veces son situaciones que más adelante ustedes nos van a decir, es que yo no sabía, y Lilianet y mi persona les vamos a responder. Se lo notificamos el 4 de febrero, por ejemplo. Entonces aprendan a revisar ese correo porque la información está ahí. Es importante ingresar preferiblemente los lunes. Los lunes les mandamos aspectos generales. Los lunes estamos en observación de situaciones que están pasando o haciendo correcciones de algo que se nos haya ido. Entonces, los lunes es el día primordial donde nosotros comunicamos la mayoría de las cosas. Como les dijimos ahora, no dejar las labores para el final. A veces decimos, es solo un ensayo, por ejemplo, lo que hay que hacer. Pero ese ensayo lleva su tiempo y tiene sus características. Entonces, se nos va la luz. Me ha pasado con estudiantes. Y si no hay una justificación clara, la tarea no se recibe. Entonces, desde ahora que se les da, y para los trabajos fuertes, que son casi un mes de tiempo, hablemos del trabajo colaborativo, pues obviamente saquen ratito para distribuir el tiempo de forma adecuada, valorando las asignaciones y labores que tienen que hacer, y acceder a los foros para aclarar sus dudas con bastante anticipación. Como les decía, este cuatrimestre tenemos que hacer un trabajo colaborativo. Ese trabajo colaborativo o trabajo grupal es de carácter obligatorio. Aquí no aplica, muchachos. ¿Te puedo hacerlo solo? No. Días previos al inicio del mismo, la compañera Lilianet y mi persona les vamos a notificar cómo quedaron conformados los grupos. Los grupos los hacemos nosotros. Nosotros nos toca esa labor en forma aleatoria mediante el sistema. Entonces, al que le correspondió, pues empezar a comunicarse una vez notificados. He tenido casos que me dicen, yo no sabía que había que hacer un trabajo colaborativo. Es importante recordar, cuando ustedes adquieren el compromiso de matricular una asignatura, ya las orientaciones están en la página de la UNED. Entonces ustedes tienen que ver, mira, esta tarea tengo que hacer un trabajo colaborativo. En esta tarea tengo que asistir al centro educativo.
Entonces, ustedes no me pueden venir y decir, profe, es que no puedo hacer el trabajo de campo de ir a un colegio cuando ya las orientaciones lo establecían. Y en las orientaciones se les puso claramente, el trabajo es obligatorio. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Cuando hablamos de fomentar un trabajo en equipo es porque esto es transversal también. Hoy son trabajos grupales, el día de mañana van a ser en nuestras escuelas, en nuestros colegios, nos vamos a convertir en comités. Entonces siempre tenemos que, para desarrollar habilidades blandas, hacer este tipo de trabajos. ¿Qué requieren esos trabajos? Comunicación. Es el factor primordial. Con ustedes mismos, con mi persona, con la profesora Lilianet, con quien nos corresponde, pues mantener una comunicación. Me pueden venir y decir, Juan nunca se presentó, ¿qué hago? 3 días antes de presentar la tarea. O volvemos a la otra parte. Profe, es que ellos ya terminaron el trabajo 3 días antes y han pasado 3 semanas. Entonces, en el correo interno nosotros siempre les vamos a mandar a decir, la próxima semana iniciamos trabajos colaborativos, reportar. Entonces, tenganlo presente. Hay un foro de acuerdos para ese trabajo colaborativo, se reportan desde el día 1. Ese trabajo está para la unidad 3. Tienen 3 días para reportarse, lo contrario se adecuará al grupo y al final les corresponderá hacerlos con las personas que se atrasaron en ese reporte. Y los conflictos, en nuestro caso, los acostumbramos a resolver mediante una reunión. No es decir, yo no puedo trabajar con, sino es, invito a todo el grupo a una reunión y lo organizamos. Una de las normas que se encuentran dentro del trabajo del reglamento estudiantil es la definición de un plagio. ¿Qué es plagio? Es tomar la idea de un autor sin reconocerlo como tal. Nos ha pasado que nos encontramos textos copiados totalmente de internet, tomados como si fueran propios. Entonces ya ahí hay un plagio. Es importante recordar que aún así yo utilice el parafraseo, que es reproducirlo a mi modo, eso también debe ser reconocido en forma de a su autor, perdón. Entonces, el mismo reglamento dice que un plagio no se califica. Si es muy severo, no se califica todo el trabajo. Entonces, tener cuidado con esa parte. Hay páginas frecuentes donde encontramos cuando se les hace una pregunta y me ha ocurrido, en mi caso, que he observado 4 trabajos con la misma respuesta. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, existió un plagio por ahí. Muchachos, somos futuros educadores. Somos futuros educadores. Entonces, algo que no nos puede fallar ni faltar es la importancia de la lectura. La lectura es parte del proceso de aprendizaje. ¿Cómo le vamos a solicitar dentro de unos años que nosotros tengamos estudiantes a solicitarles que lean cuando nosotros como educadores no lo hacemos? Y el momento que ustedes ya están iniciando este proceso de carrera, ya son parte del proceso de educadores. Entonces, leer es fundamental. A veces me dicen, no sé qué tengo que hacer, pero no han leído. Entonces, las instrucciones nosotros tratamos de desarrollarlas, las que están en plataforma, de la forma más clara y posible. ¿Tenemos derecho a tener dudas? Claro. Claro que tenemos derecho a las dudas, pero obviamente que reflejen un punto de, no es lo mismo, no sé qué es lo que hay que hacer a, profe, ¿qué pretende usted que yo desarrolle en la pregunta? Para que lo tengan con cuidado. Recordar que paso a pasito, pues vamos a cumplir las labores y nos vamos a lograr llegar a la meta. Esta primera unidad es muy bonita, muy clara, porque lo que vamos a ver es teoría totalmente. Vamos a ver
un poquitito de lo que es la historia de la evaluación, lo que fue los avances de la evaluación, obviamente qué es evaluación. Entendemos por evaluación que es evaluación para el aprendizaje y cómo nosotros evaluamos diariamente todo lo que realizamos y de dónde viene el fin de este proceso educativo, para poco a poco irlo agregando a los demás contenidos que vamos a ir viendo. Vamos a ver un capítulo de todo lo que es legislación educativa, cumplimiento de leyes, reglamentos que están marcados para el proceso educativo. Vamos a ver una unidad muy grande que se les va a dividir este cuatrimestre en 2 tutorías, van a tener 5, no 4, acerca de lo que son instrumentos para realizar una prueba escrita, para realizar instrumentos de revisión de trabajos cotidianos, tareas como lo son rúbricas, escalas, listas de conteo. Y cerramos con el planeamiento didáctico y su relación con el proceso evaluativo, que es la base para realizar su trabajo de campo o visita al centro educativo. Antes de iniciar estos temas, es importante recordar, reitero, cuando ustedes matricularon la asignatura y antes, previo, vieron las orientaciones, decía que ustedes tienen que ir a visitar un centro educativo de secundaria para realizar una entrevista a un docente de estudios sociales. Entonces, es importante y recuerden, y lo dice claramente una de las partes de la asignación, si no realizan la visita, no se califica el trabajo y tienen que presentar los documentos probatorios, una hoja de recibido del director que se les compartirá en su momento, una hoja de recibido del director de que fueron a solicitar el permiso y una hoja del profesor de estudios sociales al quien entrevistaron, donde hace valer que ustedes se presentaron al centro educativo. Ambas firmadas por el docente, la otra por el director y con el sello del centro educativo. Esa visita es obligatoria. Podría tener un montón de partes. Ustedes me podrían decir, profe, revíseme la introducción, revíseme el plan, ¿no? Porque el requerimiento era realizar un planeamiento después de las observaciones y comentarios que le hizo el profesor de estudios sociales en la visita que ustedes realizaron. Entonces, reitero, esa asignación número 4 es obligatoria, 30% de su calificación se va a ver enfocado en eso. Los temas a desarrollar, un poquitito de historia, los enfoques de la evaluación, las características de la evaluación, el concepto de evaluación y obviamente, como les dije, dudas de la tarea número 1. Muy bien, muchachos, los escucho. Antes de iniciar, ¿cuál es la tarea número 1? Cuéntenme. ¿Qué tienen que hacer? Vamos a ver quién ha leído un poquitito. Esto es una prueba de comprensión nada más. ¿Qué tenemos que hacer en la tarea número 1? ¿Cuál es la actividad, aunque sea? Un blog. Es correcto. La tarea que van a hacer número 1 es realizar un blog. Últimamente las tareas estamos enfocándonos mucho en uno de los componentes especiales que están en los procesos curriculares del Ministerio de Educación Pública, que es el uso de la tecnología, la aplicación de la tecnología en los procesos educativos. Entonces, aquí es interesante, van a realizar un blog. Un blog, entonces, ¿qué implica? La utilización de un sitio web. Hay muchos sitios donde nosotros podemos desarrollar un blog y son de carácter gratuito. Entonces, ¿qué me van a aportar para que lo tengan presente a mí y a la profe Lilianet? Un documento en PDF con 2 páginas. En la primera página van a incluir la portada y en la segunda página la dirección del blog. Y el blog va a contener todas las partes que implica esta tarea, para que lo tengan presente. ¿Puedo realizar todo el trabajo en Word? No, porque se les pidió un blog. Se les está pidiendo una dirección web para ir a visitar el lugar donde hicieron ese trabajo.
¿Y qué busca esta actividad? Pues obviamente vamos a hablar acerca de lo que es el proceso de evolución, conceptos, enfoques, tipologías e importancia de la evaluación desde los conocimientos que hayan obtenido. ¿Y cómo vamos a realizar este Permiso, resumen profe. de conocimientos? A través de la elaboración de un blog educativo. Ese es el objetivo de esta actividad. Dígame. Profe, bueno, primero que todo, buenas noches. Vieras que tengo una curiosidad basándome desde una experiencia que ya tuve en otra materia. Nos solicitaron que hiciéramos una wiki y la profesora nos dio varias posibilidades de páginas y lugares donde podíamos hacerlo en una forma gratuita, según el conocimiento de ella, pero a la hora de llegada, básicamente todas cobraban, ¿verdad? Te pedían por lo menos $2, $5 para poder, básicamente, agregarte a la wiki. En este caso, estamos 100% seguros que las aplicaciones son gratuitas o qué aplicación nos recomienda, básicamente. Ok, hay un montón de aplicaciones gratuitas. Hay un montón de aplicaciones gratuitas que se utilizan tanto para hacer páginas web, para hacer blogs. Y muchas veces sí, hay páginas que les cobran, pero con un sentido específico. A veces es por los diseños que yo quiero utilizar. Por ejemplo, si quiero utilizar un diseño específico, cuando utilizo plantillas, hay plantillas como vemos a veces en Janily, en Canva, hay plantillas que son gratuitas y otras que sí hay que pagar. Las gratuitas las usamos libremente, nos permiten descargar, otras hay que pagarlas por el contenido, la animación y demás que tienen. Nosotros cuando recomendamos, en este caso, ténganlo por seguro, bueno, ahí la profe Lili, que fue la que hizo las orientaciones, les dice WordPress. Esa es una de las páginas para hacer blog más frecuentes y que son gratuitas, y esa sí se la aseguro totalmente porque yo la he utilizado. Blogger también y Wix son las tres principales, que en este caso WordPress, que yo sí la he utilizado, sé totalmente que es un blog de carácter gratuito. Igual fue la experiencia tal vez de ese curso, no lo podemos decir a través de nosotros. Nosotros cuando realizamos las orientaciones siempre comprobamos y las socializamos entre varios docentes con el fin de que vayan lo más clara posible. Entonces, téngalo por seguro, cuando nosotros recomendamos algo, lo decimos porque lo hemos probado, lo hemos usado, y de lo contrario, si hay un errorcillo, se los comunicamos por el foro. Pero téngala con total plenitud de que no estamos pidiendo una página elaborada con colores, imágenes y un montón de cosas, que es lo que generalmente lleva a los cobros, sino nada más de que tengan la experiencia de utilizar recursos que sabemos que son gratuitos y que se pueden utilizar. WordPress, Blogger, Wix son tres de las páginas que con carácter gratuito las hemos comprobado, y estudiantes en cursos pasados nos las han hecho sin ningún problema. Gracias, profe. Con mucho gusto. La actividad consiste en la creación de un blog educativo. Es un sitio web que recoge textos, comentarios, artículos, videos. Les podemos agregar ahí enlaces para que pueda ser de dominio y de uso para varias personas, que en otros aspectos también se les llama bitácoras, según lo establece la UNED en el documento de orientaciones 2021. Este blog se ha denominado Evaluar para Transformar, entre medir y aprender. Se requiere que ustedes aborden, primero que todo, desafíos, perspectivas de la evaluación en el siglo actual. Desarrollado de forma coherente, utilizando las citas bibliográficas como corresponden, si utilizan algún autor, si utilizan o jalan un video de YouTube, si utilizan algún recurso de imagen, pues ahí lo reconocen para que pueda ser válido y evitar que se les considere como plagio. Es importante en los plagios, no se los dije anteriormente, pero a veces es más fácil ayudarles y decir, está mal referenciado, que no referenciar. No me pueden decir, yo no hice la referencia porque no sabía cómo hacerla. Mal hecha, pero se les reconoce. Entonces, ténganlo por seguro que lo que queremos es que aprendamos todos. Igual, utilicen los foros o medios de comunicación para establecer.
Ahí se les menciona unas plataformas de blog gratuitas, reitero, que han sido comprobadas, y un enlace de cómo a través de ese video pueden crearlo de forma fácil y sencilla, tanto en Blogger como en Google Sites, para que lo tengan presente. El paso número 1, hay una carpeta en esa unidad 1. En esa unidad 1 hay una carpeta que se denomina Evolución Histórica, Generaciones, Enfoques y Tipologías. Ahí hay varios documentos que están en una guía que hizo una de las compañeras de la cátedra, reforzada con algunos links, o en esas carpetas van a encontrar los documentos. A veces hay links que los borran, en algún momento el autor ya no los utiliza, pero para eso está esa carpeta. Muchos de los documentos que se les menciona en la antología de repaso o de inicio, pues van a encontrar descargados ahí. Observamos la tutoría, ya ustedes participan, y los compañeros que no están, pues la van a observar porque queda totalmente grabada. Y van a desarrollar la portada con todos los datos generales de ustedes de la universidad, la cátedra, el código nombre, la actividad, blog, los que están en el grupo 2 con mi persona y los que están en el grupo 1 con la docente Lili, y el cuatrimestre. Van a hacer una introducción de una página. Una página, a veces desarrollamos un párrafo. Es una introducción grandecita de una página donde ustedes van a tocar los temas de la evaluación tradicional como una herramienta más efectiva para evaluar lo que realmente importa. En la sociedad actual, con énfasis en la inmediatez, la información digital y las habilidades blandas, ¿de qué manera influye la forma en que evaluamos el aprendizaje en el aula? Y esta evaluación de los aprendizajes tradicionales está la evaluación de los aprendizajes tradicional diseñada para la persona docente, para el estudiantado, para el sistema educativo, justificando la respuesta. Entonces, con estas 3 ideas generadoras, ustedes van a realizar la introducción de una página. Desarrollando, pueden utilizar citas, pero recuerden que lo importante de una cita es la opinión personal que yo desarrolle. Lo que yo diga, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, lo mantengo, lo amplío, lo contradigo, pero que sea un criterio fundamentado en eso. Puede ser perfectamente un párrafo de cada una de esas ideas generadoras, y con eso ya tendría la primera parte del trabajo, que es la introducción. Ya luego vamos a ingresar al cuerpo de ese bloque. Entonces, van a hablar de la evolución histórica de la evaluación. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la evaluación de los aprendizajes a lo largo del tiempo? ¿Y cuál ha sido su impacto en la educación? En un párrafo de 10 líneas máximo. Nos podemos ir fundamentado en la parte histórica, pero también en la evolución que ha tenido en los últimos años, los conocimientos que ha adquirido acerca de cómo era. Hemos pasado de una evaluación del aprendizaje para una evaluación para el aprendizaje, por ejemplo, de cómo han variado el uso de instrumentos, cómo es la importancia de esa toma de evidencias, cómo se evaluaba en nuestros tiempos de estudiantes conforme se está evaluando ahora. Ahí tienen para 7 líneas máximo, para un párrafo de 10 líneas máximo, desarrollar contenido amplio. Analice los cambios generacionales y su influencia en las prácticas evaluativas actuales. Es un párrafo de 7 líneas. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco cada uno de esos contenidos. En la segunda parte van a evaluar el concepto de evaluación en la actualidad, que es evaluación hoy en día. Hay 3 conceptos sumamente importantes: evaluar, medir y calificar. Parecidos, relacionados, pero diferentes. Entonces, van a establecer qué es evaluar, qué es medir, qué es calificar, qué es una evaluación para el aprendizaje, y presentar un ejemplo con cada uno de ellos. El ejemplo tiene que ser claro, bien desarrolladito, para nosotros decir, mira, sí está evaluando. ¿Por qué? Porque dependientemente, por ejemplo, ustedes me pueden poner, ejemplo, la prueba escrita. La prueba escrita, dependiendo del enfoque que yo le dé a ese ejemplo, yo podría analizar que la prueba escrita es evaluar, que la prueba escrita es medir, que la prueba escrita es calificar,
o que la prueba escrita es evaluación para el aprendizaje. Entonces, lo importante ahí es que ese ejemplo sea bien claro y conciso para yo decir si entendió lo que es evaluar a través de la prueba escrita. Si entendió lo que es medir, calificar o evaluar para el aprendizaje a través de una prueba escrita. La tercera parte del blog, vamos a hablar de los enfoques evaluativos, que es tradicional versus alternativo. Entonces vamos a ver características, ventajas y desafíos del enfoque evaluativo tradicional, que es el que se ha utilizado en años anteriores, con la evaluación por competencias y auténtica que estamos utilizando hoy en día. Las tipologías de la evaluación. Tenemos tipologías según su función en lo que es una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa, una evaluación sumativa. Asimismo, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Para estos 6 tipos de evaluación, 3 de función y 3 de agente, poner un ejemplo claro y sencillo. Más adelante los vamos a enfocar cada uno de esos. Para realizar un esquema pueden utilizar esas herramientas si fuese necesario. Ámbitos de la aplicación de la evaluación educativa, como punto E. Van a describir los diferentes escenarios y niveles en los que se aplica la evaluación educativa en una extensión de media página. Cerramos con la conclusión. Presente una conclusión de una página en extensión en la cual van a establecer cuál es la importancia de la evaluación de los aprendizajes como un medio para construir significativamente el conocimiento por parte de cada uno de los estudiantes. ¿Cómo podríamos desarrollar perfectamente esa conclusión? Basados en la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad más importante de un evaluador? Llamemos en este caso un docente, porque es la responsabilidad más importante del docente y del estudiante para que el proceso sea realmente significativo y algo que siempre hemos mencionado en los procesos como estudiantes, que realmente se considere un proceso justo. Para todo este trabajo debemos utilizar al menos 6 referencias bibliográficas. Siempre nos preguntan, ¿tienen que ser las que están en la plataforma? Pueden utilizar esa o pueden utilizar referencias externas. Van a hacer una página con la portada y en la otra el link, convertirlo a PDF y subirlo como actividad número 1. Envían la tarea. Es importante y está anotado dentro de las normas de la tarea que revisen ese trabajo antes de enviarlo. Cuando ya lo cargamos, revisen qué cargaron, ábranlo, revisen que el link funcione, revisen que sea el documento. Hemos tenido casos y en todos los cuatrimestres nos pasa que nos envían tarea de otra asignatura. No hay justificación porque en la tarea dice claramente debemos revisarlo. Saquen un ratito para revisar y darle esa última revisión. Recordar que las tareas se entregan domingo a las 11:55 de la noche a más tardar. A veces me dicen, es que no decía. Sí, se les dice claramente 11:55 de la noche del domingo de entrega. La plataforma se bloquea y ya no les permite enviar dicho documento. Aquellas tareas que se visualicen iguales, parecidas o semejantes, se analizarán y se calificarán después del análisis respectivo. Ok, abro un espacio para preguntas de la tarea. Profe, pregunta. Cuando se menciona que dice, hay un punto específico que dice 10 renglones máximo. Por lo general, yo estoy acostumbrado que cada punto debe argumentarse bajo una referencia, ¿verdad? Bajo una cita. 10 renglones solo de lo que yo digo más la cita o los 10 renglones incluyendo la cita. Sé que tal vez sea una pregunta lógica, pero es mejor
tal vez salir de la duda de una vez. Ok, ni la compañera Liliana ni mi persona nos vamos a decirles, no se les califica, se les disminuirá puntaje porque nos excedamos un poquitito. Nada más que a veces somos muy redundantes en la información que tienen. Además de que, dependiendo la magnitud de la cita bibliográfica, pues esta va a implicar un tamaño específico que podría ser hasta citas de 6, 7 renglones, entonces no me va a quedar un comentario de 3. Así que tengan la confianza de, mientras no se extiendan como una página entera, cuando se les ha pedido 10 líneas, pues sí nos podemos sobrepasar un poquitito sin ningún problema y sin perjuicio en su calificación. Gracias, profe. Mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta acerca del blog para poder iniciar, muchachos? Yo, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Cuénteme. ¿Me puedo escuchar primero? Sí, claro, perfectamente. Ok, perfecto. Según lo que usted explicó y en el programa, digamos, del curso, salía de que, bueno, se solicita, ¿verdad?, la parte introductoria de máximo una página, bueno, mínimo una página. Me imagino que esa introducción va dentro del PDF que tenemos que entregar con la portada, enlace y bibliografía. Ajá. ¿Es así o también se debe incluir dentro del blog? No, solamente en el PDF, digamos, el PDF es lo que nos envían y ahí viene la portada, el link y la portada específica con todos los datos que se les pide es del PDF. Okay. Luego va el link y la bibliografía. En el blog es nada más como una presentación global de una portada resumida, no tiene que ir todos los datos, sino blog tal, es elaborado por prácticamente Universidad Estatal a Distancia, blog, el tema del blog, elaborado por, y ahora sí, todo el contenido, la bibliografía sí va dentro del blog, solamente la bibliografía. Pero lo que, perdón. Y la conclusión también, ¿verdad? Dentro del Exactamente. blog. Todo, la introducción, el desarrollo de los temas y la conclusión van dentro del blog. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Con muchísimo gusto. Y para entregar en el PDF que me entregan, que nos envían mediante el correo, sería nada más la portada, el link y la bibliografía. Se reitera la bibliografía que la copian y la pegan del blog que ya realizan. Muy bien, evolución histórica de la evaluación. Partimos de un concepto de lo que es evaluar y más adelante lo vamos a reforzar un poquitito más. Profe, Oye, ajá. Perdón, profe, yo tenía una duda, es que, perdón, estaba esperando que la compañera terminara de hablar. Rápidamente, en el esquema, uno viene y, bueno, realiza el esquema y no es necesario poner las citas ni referencias en el esquema, ¿verdad? Eso ya formaría parte nada más de las referencias bibliográficas. Correcto, porque ya están establecidos como las referencias. Recuerden que cuando hablamos de un documento, especialmente cuando hablamos de, y lo dicen las normas APA, está la bibliografía de citada en el texto y la bibliografía de consulta. Cuando hacemos esquemas, mapas conceptuales, utilizamos bibliografía de consulta. Entonces, eso va dentro de la bibliografía de consulta. Las citas sí, específicamente se citan textualmente y se ponen el autor. Pero cuando realizamos un esquema, mapa conceptual, recurrimos a la figura de bibliografía consultada que está dentro de la bibliografía. De acuerdo, muchas gracias. Y mi última consultita, cuando uno tenga que poner lo que es el concepto de evaluar, medir, eso nos podemos apoyar de una cita y también explicarlo con nuestras propias palabras. Recuerden que durante todo el desarrollo del blog son 6 citas que tienen que presentar mínimo porque utilizamos 6 referencias obligatorias. Entonces, tienen que haber 6 citas. Entonces, ustedes pueden decir, evaluar significa, bueno, hablemos de, evaluar significa realizar un juicio de valor a través de las tomas de evidencias. Según Pérez Juan, evaluar significa Pérez J 2023. Evaluar consiste en el proceso mediante el cual se realiza una sana toma de decisiones a través de emitir un juicio de valor después de haber recurrido a la toma de evidencias. Cerramos comillas, punto, página tal. Por tanto, se puede decir que evaluar es un proceso que requiere mucho cuidado,
ya que debe basarse en una observación detallada y minuciosa para poder comprender y valorar que la evidencia que se realizó corresponde a esa situación que está viviendo el estudiante y reforzada a través de cada uno de los posibles instrumentos que se le pudo haber aplicado o la observación que se haya realizado. Ahí está mi comentario. Ejemplo de evaluar. Juan es profesor de estudios sociales, realizó una prueba de estudios sociales a su 7º año y observó al calificar la misma que los estudiantes no dominaron las fases del proceso de conquista, ya que confundieron la primera y segunda fase, tanto en los conquistadores o exploradores que intervinieron en ese proceso, así como los lugares que descubrieron o inspeccionaron durante el proceso de conquista. Por lo tanto, el profesor Juan decidió, al ver que más del 50% de los estudiantes no dominaron dicho aprendizaje esperado, retomar el tema, realizar una guía de trabajo y valorar en un instrumento el avance del mismo para ver si existió el aprendizaje significativo. Ahí estaría toda la parte del proceso. 1, definí qué es evaluar apoyado en una cita, reforcé a través de mi conocimiento y puse un ejemplo claro y específico del proceso de evaluación. Eso es lo que tienen que hacer. Perfecto, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Profe, una última pregunta, perdón. ¿Profe? Ok. Por lo general, APA nos dice siempre, ¿verdad?, que tenemos que utilizar tipo de letra y tamaño y todos estos asuntos. Al ser un blog, tenemos libertad creativa, ¿verdad? Exactamente. Lo que es las normas APA las vamos a diferenciar en 2 partes. En la construcción del documento, eso más que todo se utiliza para lo que son documentos formales o desarrollados. Por ejemplo, una tesis. En una tesis sí lo debemos cumplir. Pero acá, por ejemplo, las normas APA no habla de combinar diseños, estilos de letras, tamaños, pero un blog para que sea atractivo tiene que tener varios elementos. Entonces, obviamente, para los blogs no aplica ni que utilicemos el interlineado 1.5, interlineado sencillo, interlineado doble, ni que esté el uso de la sangría francesa, no les pedimos el tamaño de la letra, porque independientemente, dependiendo del zoom de la computadora, nunca nos vamos a dar cuenta qué tamaño de letra utilizar. Entonces, esto aplica nada más que todo en este tipo de trabajos, aplica más que todo para lo que es la parte de las referencias. En eso es lo que nos estamos enfocando, porque no vamos a bajarles puntos porque utilizaron letra 15 cuando es 12 o 11, sino nada más no reconocieron al autor. Eso es lo que nos tenemos que preocupar en este momento, que el proceso de aprendizaje transversal es la construcción y elaboración de citas textuales y referencias bibliográficas. Estaríamos entonces. Muy bien. Volviendo ahora sí, evolución histórica. Hoy en la mañana, precisamente, estos días que ha estado de frente frío y leyendo las noticias que han aparecido en los últimos días, nos decían, el frente frío número 14 se va el domingo, así que podemos volver a la normalidad el punto 14. Perdón, el día lunes volveremos a la normalidad. Entonces vamos a esperar un día soleado, posiblemente, porque el frente frío ya se fue. Eso dijeron las noticias. Entonces las noticias, después de eso en la mañana yo tenía que tomar una decisión. ¿Qué ropa me voy a llevar hoy al trabajo? Entonces, voy a hacerle caso a las noticias. Dijeron, hoy se va el frente frío, hoy va a haber sol. Pongámonos una camiseta manga corta.
perfectamente. Pero al asomarme a la ventana, observo que 1, está nublado. 2, siento el frío. 3, se ven posibilidades de lluvia o llovió anoche, posiblemente. Entonces yo tengo que decir, ¿le hago caso a las noticias o valoro lo que acabo de ver afuera? Entonces, después de ver el estado del clima, tengo dos opciones nuevamente. Llevarme una ropita fresca, ponerme una suéter o irme con ropa gruesa porque va a ser un frío tremendo. Para los que somos de Cartago, de esta zona, pues obviamente nos dimos cuenta que el día estuvo muy frío en su totalidad. Entonces, lo ideal para nosotros hubiese sido, pues, llevar ropa gruesa para poder combatir el frío del día de hoy. Muy bien, ¿qué fue lo que yo hice el día de hoy? Al levantarme a eso, me basé primero en un pronóstico del tiempo que se dio, que nos vamos a enfatizar la palabra pronóstico. Algo que podría ocurrir, pero no nos garantiza de. Número 2, observé cómo está el estado del tiempo del día de hoy. Y número 3, con base a mis observaciones, tomé una decisión. Debo llevarme algo grueso porque el día pinta a que vamos a continuar con un frío tremendo. Entonces, número 1, ¿qué fue lo que hice? Observé. Número 2, ¿qué hice? Comparé la situación. Hice observaciones grandes. Pero lo más importante, tomé una decisión. ¿Cuál fue mi decisión? Llevar ropa gruesa. Eso que yo hice, al tomar una decisión, si yo me hubiera quedado nada más con la observación, estaba tomando un criterio. Pero si yo, al realizar la observación, tomo una decisión, o sea, ¿qué voy a hacer después de lo que vi? Recurrí a una evaluación. ¿Por qué? Porque la palabra clave, muchachos, de ese proceso de evaluación es tomar decisiones. Entonces, para esa parte de la tarea donde nos habla medir, calificar, evaluar y evaluación para el aprendizaje, la palabra clave que enfatiza el proceso evaluar es tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer yo como educador después de los resultados? Vean el ejemplo que les acabo de poner hace un ratito cuando la compañera me preguntó lo de evaluar. El profesor calificó el examen, o sea, puso una nota y ya, listo. Pero si ese profesor tomó esa nota, se puso a analizar los resultados, para los que se acuerdan el ejemplo dije, más del 50% de los estudiantes fallaron en lo que eran las dos etapas de conquista. Entonces, analicé los resultados. Ya sé que mis estudiantes fallaron. ¿Y cuál fue la decisión que yo tomé en ese momento? Les iba a retomar el tema, les iba a hacer una guía de aprendizaje y después iba a evaluar a ver si me aumentaba ese porcentaje de estudiantes que dominaron la temática. Eso es lo que busca la evaluación. Y entonces, cuando hablamos de cambios generacionales, cuando hablamos del proceso de historia de la evaluación, vamos a conocer que el proceso de evaluación, desde un término general, se va a utilizar desde tiempos pasados. Y vamos a ir recalcando palabras que son claves y significantes en distintos documentos, en distintas etapas, en distintos periodos, que nos va a decir que la evaluación siempre existió. Y se los puse con el ejemplo del clima el día de hoy.
Y para todos realizamos ese proceso de evaluación. Y vean que en todo este rato ya mencioné una palabra que, si nos vamos y nos detenemos a leer un poquitito lo que es el código Hammurabi, vamos a encontrar la importancia de lo que es proceso. Nos recalca mucho proceso, pasos, paso a paso. Y ahí está la primera evolución de cuando empezamos a hablar del término evaluación. ¿Por qué? Porque esto lleva un proceso de un inicio, un desarrollo, un final. Un inicio que vamos a ver más adelante en las funciones de la evaluación, porque todo está totalmente correlacionado. Un inicio que es qué sé, qué tengo que aprender, qué aprendí, y la toma de decisiones. Porque hasta para lo más sencillo de la vida, ya lo vimos, la ropa que voy a usar de acuerdo al clima. Voy a comprar una piña porque se me antojó comer piña. ¿Qué voy a evaluar de esa piña antes de? ¿Qué observaciones le voy a realizar? 1, ¿qué tan madura está? Y vámonos al punto más crítico. ¿Está muy madura o está poco madura? Dependiendo del uso que yo le quiera dar a esa piña, porque si hoy es lunes y yo quiero hacer una jalea el fin de semana, o si yo quiero hacer un juguito, pero también quiero tener para hacer una jalea, tengo que ver cómo voy a comprar esa piña. ¿Cuántas veces nos decimos, este tomate está feísimo? Este tomate es para una salsa, este tomate es para una ensalada. ¿Qué necesito? ¿Cuál es el precio de ese tomate? ¿Cuál es el precio de la piña? Y después de analizar todas esas características, de haber realizado todo ese proceso de análisis, digo, ¿lo compro o no lo compro? ¿Y eso qué era? Toma de decisiones. Una sana toma de decisiones. Entonces, si hay una toma de decisiones después del ver, durante un proceso, estoy, y nos vamos a ir a la cultura egipcia. Porque si analizamos el libro de los muertos, ahí vamos a encontrar el énfasis de la palabra evaluar. Vamos a encontrar durante ese desarrollo de ese libro de los muertos, vamos a encontrar varios lugares donde hay un proceso, un análisis, una toma de decisiones. Proceso, análisis, toma de decisiones. Y más adelante, en el siglo V, apareció Sócrates con esos primeros cuestionarios. Le agregamos la palabra evaluativos porque estamos refiriéndonos al término de evaluación, pero ahí fue donde empezaron a desarrollarse un proceso de cuestionario. Si nos vamos a los procesos de aprendizaje, a los procesos de mediación pedagógica, nuestra experiencia como estudiantes en escuelas y colegios, pues nos vamos a recordar la importancia que tenía esos cuestionarios. Desde el término de vista, responde a estas preguntas, sino de el analizar el contenido de una información para dar respuesta a algo. Entonces ya tenemos 3 periodos históricos, 3 procesos históricos que nos demarcan poco a poco lo que es la evaluación. Que todo conlleva un proceso que me va a permitir realizar una evaluación y que esa evaluación lo que me lleva es a hacerme un cuestionamiento. Al desarrollar una pregunta que va enfocada hoy en día al proceso de qué vamos a hacer. Y ese qué vamos a hacer, ese cuestionamiento, ese cuestionario, nos va a enfocar a una toma de decisiones. Porque ya en la didáctica magna, según Comenio, vamos a ver lo que es los primeros avances a lo que fue un instrumento de evaluación. Ya hablamos de medios para. Sócrates nos invita con los cuestionarios, pero allá aquí con Comenio lo vemos como un instrumento que es enfocado y ya aquí nos metemos al campo educativo,
porque hablamos de la buena enseñanza. Allá por el 75, 1765, Federico el Grande, ya vamos a encontrar qué queríamos después de un proceso, cuando se desarrollaron distintos perfiles de cómo debía ser un deletreo y cómo debía ser el proceso de lectura. ¿Qué sería, a qué imaginamos con la palabra perfil? Nos vamos a ir a una especie hoy en día de lo que yo quiero lograr. Si nos vamos al proceso de enseñanza y aprendizaje, recordemos que nosotros nos basamos, y lo vamos a ver en la unidad 4 cuando veamos planeamientos, a aprendizajes esperados. Un aprendizaje esperado que nos va a permitir desarrollar una serie de actividades como docentes que digan, con estas actividades yo voy a lograr que el estudiante logre ese perfil de asignatura que se presenta, porque todas las asignaturas, según los programas de estudio, tienen un perfil específico. ¿Y cómo voy yo a encontrar si cumplen ese perfil específico? Con un instrumento que nos respalde. Les dije, la característica del proceso evaluativo se va enfocado en, más que todo, en una observación bien detallada. Y más adelante vamos a reforzar ese término. La característica de la evaluación es que en pequeños detallitos, cada uno de nosotros vamos a encontrar un significado importante. Que me va a aprender a decir, este estudiante es así, este estudiante aprende así, este estudiante le cuesta esto. ¿Y cómo se detallan esos pequeños detallitos? Con una observación. Pero si yo esa observación la respaldo en un instrumento, pues obviamente lo que nos va a dar es más confianza y más respaldo a una sociedad de padres demandante con la que contamos hoy en día. Ya para la época de Napoleón Bonaparte, pues obviamente es cuando ya se empezaron a hablar de los primeros exámenes para ingresar a la universidad. Y aquí estamos hablando ya de pruebas específicas que me permitían determinar el avance de un estudiante para decir ingresa a dicha universidad. Entonces hablamos aquí de lo que hoy llamamos pruebas de admisión. Ya en el siglo XIX vamos a enfocarnos en lo que son test pedagógicos y ya hablar de los primeros exámenes. Ya estamos en los 1900. En Gran Bretaña ya se empezaron a contemplar qué era un examen y cuáles eran las características o funcionalidades del mismo. Pero ya apareció Tyler, que ya se le considera como el padre de la evaluación de los aprendizajes, y él detalló prácticamente cuáles son los principios básicos de un proceso evaluativo, que es el observar, la toma de decisiones, el emitir juicios de valor. Pero esos juicios de valor, cuando hablamos de los mismos, es fundamentados en varias pruebas o evidencias, que es lo que llamamos hoy en día. Entonces, retomando, ¿qué es evaluar? Reitero, con base a lo anterior, es un proceso, número uno. Es un proceso porque no se toma de la nada. Número dos, es un proceso que lleva a emitir un juicio de valor. Un juicio de valor. Yo creo que esto es tal cosa. Pero ese juicio de valor que yo estoy tomando en cuenta, lo voy a fundamentar a través de una evidencia. Que si es posible reflejarla en un instrumento, pues sería una evidencia perfecta. Pero para punto número 4, toma de decisiones. Palabra clave 1, proceso. Número 2, juicio de valor. Número 3, evidencias. Número 4, toma de decisiones. Son los aspectos básicos que toman la evaluación, en este caso general. Más adelante, pues obviamente cuando veamos en el proceso educativo, pues enfocadas en lo que es la educación. ¿Cuándo evaluamos? En todo momento. Ya les dije,
al decidir qué vamos a comer, al decidir qué nos vamos a poner, al decidir qué vamos a hacer, al priorizar las acciones que tenemos que trabajar. En todo momento realizamos, al elegir el programa de televisión que vamos a ver, un juicio de valor, una toma de decisión, un proceso para realizar un juicio de valor para emitir un criterio a través de evidencias que me permitan desarrollar esa toma de decisión. Entonces, ya aplicado en el campo educativo, ahí está la definición, más global y más directa. Evaluar proceso que me va a permitir recopilar información. Esa información está respaldada en evidencias para emitir un juicio de valor en la sana toma de decisiones. Con ese juicio de valor, ¿qué voy a hacer? Evaluar es un proceso para recopilar información. Eso sería medir. ¿Por qué? Porque en una prueba, por ejemplo, yo voy a medir una prueba. Medir es definir los conocimientos que el estudiante tiene. Punto. Calificar es ponerle el numerito a la prueba. Evaluar es con el resultado ver qué voy a hacer con los estudiantes que fallaron el proceso de adquisición del conocimiento. Vean que en una simple prueba, por eso les dije, no me pueden poner en medir, calificar y evaluar, como por ejemplo la prueba, porque dependiendo del énfasis que yo le doy, es el concepto que se está estableciendo. Realizar la prueba para el estudiante es una medición. Para saber qué domina y qué no, es una medición. Para ponerle el numerito, es una calificación. Pero para decir qué voy a hacer con los estudiantes que no lograron el aprendizaje de distintos contenidos, el qué hacer me implica una evaluación. Entonces, por eso esos tres conceptitos, evaluar, calificar y medir, están interrelacionados, pero dependiendo del enfoque que le damos y los objetivos que tengamos con cada uno de los resultados que establecemos, vamos a definir qué le pertenece a cada uno. ¿Qué es lo ideal de cualquier instrumento que ustedes hagan? Evaluar. Porque si yo le doy te pago a una persona para que me califique los exámenes, ¿cómo me doy cuenta yo que el estudiante está fallando? ¿Cómo voy a ayudar yo al estudiante que está fallando? Yo siempre les pongo el ejemplo, cuando trabajamos con primaria, yo siempre les pongo el ejemplo, por ejemplo, de matemática. Si un estudiante, yo no me doy cuenta quién domina la suma y resta, ¿cómo le voy a ayudar a un estudiante cuando tenga que desarrollar el tema de la división? ¿Cómo voy a desarrollar el tema de la multiplicación si mi estudiante no sabe sumar bien? Y si yo le doy mis exámenes a otra persona, ¿cómo me voy a dar cuenta cómo es Juan, cómo es Pedro, cómo es Ana? Entonces, esa toma de decisiones, por eso tiene que estar desarrollada de un proceso evaluativo de forma correcta. ¿Por qué? Porque está la mediación pedagógica. Y más adelante lo vamos a ver cuando veamos lo que es un proceso de evaluación formativa, sumativa y diagnóstica. Esa mediación pedagógica me permite evaluar. ¿A través de qué? De cada una de las etapas o funciones de la evaluación. A través de que yo me dé cuenta de 3 puntos claves. ¿Qué sabía el estudiante? ¿Está aprendiendo el estudiante? Y ahora sí, ¿qué aprendió el estudiante? Me va a permitir el desarrollar un rendimiento académico del mismo. A través de los conocimientos que yo sé que domina y no domina y ver cómo estos se van a ir en un programa de estudios, si ustedes lo ven en didáctica, en un programa de estudios, cómo se va correlacionando un contenido con el que sigue.
Me permite verificar qué sabe el estudiante. Y lo más importante, recuerden, esa toma de respuestas, de decisiones, perdón, es una respuesta a todo el proceso evaluativo que yo hice. El saber qué voy a hacer. En un planeamiento didáctico, y lo vamos a ver en la unidad 4, el decir, avanzo al siguiente tema, es muy complicado, porque yo tengo que garantizar que ojalá el 100% de mis estudiantes hayan dominado el tema anterior. Y un estudiante que no lo haya dominado, pues yo por lo menos tratar de darle un apoyo a nivel educativo para que ojalá pueda avanzar un poquitito. Porque el estudiante tiene los conceptos muy relacionados. Si no sabe un estudiante, y hablemos de los puntos sociales, que es una montaña, ¿cómo le voy a ingresar yo el concepto de cordillera? Si él no sabe que es una montaña. Si confunde montaña con llanura, ¿cómo va a entender que una cordillera es un conjunto de montañas? Entonces, como docente, mi función primordial para el proceso evaluativo es ver qué aprendió el estudiante, ver cómo lo refuerzo y ver cómo lo mantengo. Porque tarde o temprano, ese temita que no dominó es lo que se va a convertir en lo que nosotros llamamos lagunas. Y al ser una laguna, en algún momento nos va a afectar en otro proceso de aprendizaje. Entonces vamos a encontrar una evaluación de tipo conductista que se utilizaba los primeros enfoques evaluativos, que era el docente es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque el docente es el que comprende, y entonces nosotros seguimos las indicaciones que dice el docente y los conocimientos tal y como el docente lo dice. Aparece el enfoque humanista, a pesar de que aquí el docente es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Valoramos las características del estudiante para el desarrollo pedagógico. Cognitivo es muy relacionado al conductista, nos enfocamos en el aprendizaje del estudiante, en los conceptos básicos, dejando de lado la parte transversal, la parte humanista que se debe desarrollar. Y el enfoque que se ha desarrollado en los últimos años, que es la parte constructiva, donde definimos, número 1, al estudiante como el eje principal del proceso de enseñanza y aprendizaje. El docente, ¿quién es? Es un facilitador. Se ha demostrado, según distintos pensadores, ilustradores, se ha desarrollado que el estudiante ya tiene el aprendizaje consigo. ¿Cuál es el enfoque de ese aprendizaje? Que el docente le ayude a acomodar ese conocimiento que ya tiene. Y después de ese acomodo, adaptarlo a su vida cotidiana. Eso es lo que busca el constructivismo. El estudiante posee conocimiento. El docente es un facilitador que va a apoyar ese proceso de adquisición del conocimiento para un acomodo del mismo, después de la asimilación de cada uno de esos conceptos. Para cerrar, con que lo aplique para su vida cotidiana. Y ahí están las tres preguntitas, los tres conceptos claves, que es una de las preguntas de la tarea. La diferencia de medir, calificar y evaluar. Medir determina la medida en que se da un conocimiento o habilidad en un estudiante. Medir. La medida en que se da un conocimiento o habilidad en un estudiante. Permite cuantificar el desempeño de un estudiante. Determina el cumplimiento de los objetivos educativos. Y su medio principal es la prueba escrita. Ok. Estoy trabajando en séptimo año. Vamos a ver toda la parte de historia, desde la historia precolombina hasta los tiempos actuales.
Entonces, yo hice varias preguntitas acerca de los 4 periodos de la historia precolombina y determiné nada más que el 50% de los estudiantes lograron comprender los 4 periodos de la historia precolombina. Punto. Hasta ahí me quedé. Entonces vean que dice, determinar la medida en que se da un conocimiento o habilidad en un estudiante. O sea, yo puedo decir claramente, Juan no comprende los periodos o las etapas de la historia precolombina. Listo. Calificar, asignar una calificación, número a una actividad educativa, permite determinar si cumple o no un estándar propuesto. Se establecen criterios claros para evaluar el desempeño y permite certificar la promoción. Volvemos a lo mismo. Voy a medir. Juan dominó, no domina los periodos o las etapas de la historia precolombina. Medir. Calificar. Juan se ganó un 50 en la prueba de estudios sociales, donde se enfocaron los periodos de la historia precolombina. Evaluar, ya aquí es un proceso sistemático, porque recuerden que evaluar requería una toma de decisiones, necesitamos velar porque haya un aprendizaje significativo, necesitamos valorar que haya un avance, necesitamos mejorar el desempeño de la persona estudiante y buscamos cómo recopilar la información para garantizar que ese avance se está dando. Entonces, medir. Juan no comprende los periodos de la etapa precolombina. Juan se ganó un 90 en los periodos, en el examen, un 50 en el examen donde se evaluó la etapa precolombina. Evaluar. A Juan se le envió una guía nueva, un resumen específico y varios videos para reforzar las etapas de la historia precolombina. Medir, ¿qué sabe Juan? Calificar, ¿qué nota se sacó? Evaluar, ¿cómo ayudó a Juan a resolver las debilidades del aprendizaje de la historia precolombina? Reitero, medir, no me domina la historia, las etapas de la historia precolombina. Calificar, se ganó un 50 en el examen que incluía las etapas de la educación precolombina. Y evaluar, le envié trabajos extra, guías de repaso y videos para que comprenda las etapas de la evaluación precolombina. Ahí está claramente los conceptos y las diferencias para poder desarrollar ejemplos. Y reitero, si yo pongo ejemplo de medir, la prueba escrita, ejemplo de calificar, la prueba escrita, ejemplo de evaluar, la prueba escrita, tanto Lilianet como mi persona, pues no se las vamos a evaluar como un puntaje correcto. Porque yo no sé desde qué enfoque ustedes nos están hablando el desarrollo o la ejemplificación de esa prueba escrita. Porque hemos desarrollado durante la vida 2 términos específicos hoy en día: evaluación tradicional, evaluación auténtica. La evaluación tradicional, la que utilizamos hace unos añitos y la que muchos utilizan hoy en día, se enfocaba más que todo en las evidencias que se establecen a través de una prueba. Ustedes le preguntan a profesores de antaño qué es una evaluación tradicional y lo que le va a decir es un examen. Ahora decimos que es una evaluación auténtica. Los profesores de hoy en día vamos a hablar de qué es una recopilación de evidencias a través de distintos instrumentos técnicas para la misma. Entonces, la evaluación tradicional, la retroalimentación profesor-estudiante era escasa. ¿Por qué? Porque nos reiterábamos a una prueba escrita. La prueba escrita se le entregaba al estudiante, listo. No había esa oportunidad de decirle, Juan, vieras que aquí fallaste en esto. Necesito que lo repases un poquitito más.
No analizaste esta pregunta. Vea este término que se te marcó. Era para que analizaras esas características. En la evaluación tradicional lo que se enfocaba era nada más. Realizo la prueba, este fue el resultado. O sea, realizábamos más que todo una medición. La evaluación auténtica nos permite un diálogo. Ese diálogo profesor-estudiante, donde vamos conversando a través de clase, con solo una revisión, con solo una propuesta, con solo una toma de opciones para que el estudiante pueda mejorar, es lo que realmente conocemos como retroalimentación. En una evaluación tradicional, lo que les preocupaba al estudiante era nada más aprobé. Y era cuando escuchábamos aquí el término, uy, con 65 paso. Me gané un 65 apenas. Pero lo que busca la evaluación auténtica es que el estudiante diga, fallé en, debo mejorar en. Es decir, el estudiante se preocupa más porque dice, no dominé tales temas. Eso es lo que busca la evaluación auténtica. Porque recordemos que todavía tenemos estudiantes con un poquito de conformismo que indica nada más, saquémonos un 65, un 70. La evaluación tradicional medía una unidad o contenido nada más. Aquí ya es interrelacionar todos esos contenidos. Y lo que les digo, la correlación que existe entre los aprendizajes esperados de los programas de estudio que necesito para trabajar para trabajar y para trabajar este. Es un trabajo que nos permite en la evaluación tradicional la relación con otras áreas de trabajo. Pero la evaluación auténtica es un trabajo interdisciplinario. Es la importancia de que las distintas materias pues se conlleven entre sí, se interrelacionen. Ahora, desventajas de una evaluación tradicional no recoge la complejidad de las habilidades, porque aquí lo que nos importaba era el numerito, recuerden. Ahí nos importaba el numerito. Una desventaja de la evaluación auténtica es que implica tiempo, es cara y los resultados son subjetivos. Es decir, no los podemos generalizar. Es una desventaja a nivel de proceso, no es una desventaja a nivel de funcionalidad. ¿Cómo trabajamos la media tradicional? Con tareas, con puntuaciones. Y la evaluación tradicional nos vamos a enfocar a tareas más analíticas, más desarrolladas y respaldadas por lo general por un instrumento. La evaluación tradicional buscaba clasificar. Estos son lo que podríamos llamar popularmente los menores de 65, los mayores de 65. Pero la evaluación auténtica lo que busca es determinar las habilidades que se dominan y las habilidades que no se dominan. ¿Para qué? Para las dominadas o fortalezas, pues mantenerlas. Y las no dominadas o debilidades, pues ver cómo logramos que el estudiante las desarrolle a través de futuras fortalezas. Y el otro término que se basa, pues son las competencias para desarrollar en la vida hoy en día. Entonces, la evaluación busca que los distintos contenidos de todas las asignaturas interrelacionadas entre sí nos permitan diseñar escenarios o experiencias de aprendizaje significativos para su vida. Porque ¿qué dice todo lo que es el aspecto de la educación hoy en día? Y la evaluación no la podemos dejar por lado. Es que estamos buscando seres que puedan incorporarse a un mundo demandante con necesidades actuales y tratar de formar ese prototipo de persona o perfil de usuario que requiero que se vaya a involucrar al mundo que lo rodea. Busca la evaluación basada
por competencias docentes activos que crean en el proceso de cambio. Busca la evaluación basada en competencias facilitar los procesos de aprendizaje pensando en un desarrollo integral. No es la materia de estudios sociales, sino es Juan que necesita irse a incorporar a la sociedad a la que pertenece. Y la mejora continua pues implica obviamente a través de una competencia el proceso de evaluación, destacando el aprendizaje del alumno y cómo podríamos mejorar. Cuando hablamos de tipologías de la evaluación, nos vamos a enfocar en 3. Está la tipología por el normotipo, por la función y por el agente. La de normotipo la vamos a ver en forma global. ¿Por qué? Porque casi no la utilizamos. Existe normotipo externo o ideográfica. La normativa o la criterial. La normativa se basa en normas y la ideográfica en un perfil que se desea obtener. Cuando hablamos de una nomotética, que en este caso habla de normativas o criterios, podríamos analizar, por ejemplo, las pruebas de admisión de las universidades. ¿Por qué? Porque aquí no es un puntaje establecido, sino el criterio para definir quiénes ingresan a una carrera se basa más que todo en el puntaje que obtuvo para ese ingreso el estudiante y de ahí empezamos a definir quiénes ingresan. Eso es un criterio para definir en este tipo de tipología. Esta la utilizamos más que todo en los procesos de, reitero, admisión de universidades. A través del Ministerio de Educación Pública, pues prácticamente no se solicitaría. En una clase de evaluación, el profesor solicita realizar un ensayo en el que se fundamente los tipos de evaluación, las funciones de la evaluación y los papeles del evaluador. Esto es una evaluación de tipo normativa. ¿Por qué? Porque se basa en conocimientos que ya están establecidos. En el examen de ingreso a la universidad se obtuvo un puntaje de 879 puntos. El corte para ingresar a la carrera era de 900. ¿El estudiante ingresó? No. ¿Por qué? Porque no cumplió con el criterio para ingresar. Entonces, por tanto, es una norma criterial. Se basa en puntajes y no se basa en procesos exactos y que pueden variar en cualquier momento. Eso es criterial. Durante el primer semestre del 2020, los alumnos realizaron un informe del desempeño en que indicaban que cada habilidad estaba en un nivel inicial, intermedio y avanzado. Eso es normativo. ¿Por qué? Porque me dicen cómo es un estudiante inicial, cómo es un estudiante intermedio, cómo es un estudiante avanzado. Ahora, en el mes de marzo, el profesor de música inició un grupo de clases utilizando la flauta. Ana tuvo dificultad para aprender a utilizar el instrumento y generar sus primeras notas. Un mes después, Ana logró interpretar una canción con la flauta e indicó que desea aprender a tocar otros instrumentos. Aquí nos estamos basando en características de un proceso cualquiera de enseñanza y aprendizaje desarrollado en habilidades. Por tanto, se establece que es una norma ideográfica. ¿Por qué? Porque el estudiante debe aplicar normas ya establecidas a nivel manual, en este caso, para desarrollarlo. Entonces, cuando hablamos de habilidades, danza, música, artes, hablamos de normas ideográficas porque son habilidades o acciones que se van adquiriendo a través de normativas y responde a criterios establecidos o a normas y criteriales cuando establecemos una base a través de este tipo de tipología de la evaluación por su normotipo. No la utilizamos actualmente en el proceso de Ministerio de Educación para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Son elementos más elevados, más que todo para criterios universitarios y es una norma. Se define para efectos de este curso
por motivo de que es una parte de las tipologías de la evaluación. Por eso lo vemos globalmente. Por eso no se les incluye en la tarea. Funciones de la evaluación. Cuando hablamos de funciones de la evaluación, vamos a hablar de un antes, un durante y un después. Esas son las tres palabras claves para cada una de las funciones de la evaluación. En la unidad 2 y en la próxima tutoría vamos a reforzar un poquitito más esto. ¿Por qué? Porque uno de los artículos del reglamento de evaluación de los aprendizajes que nos toca ver normativas actuales, pues obviamente vamos a enfocar que se establecen como 3 etapas de la función del proceso de mediación pedagógica y por ende de evaluación. Muy bien, hace un rato les hablaba, por ejemplo, matemática de la división. Yo puedo enseñar división, pero yo tengo que saber que mis estudiantes deben saber restar, deben saber multiplicar. Entonces, ese antes de yo desarrollar un tema, me va a permitir a mí establecer qué conocimientos previos son importantes para el desarrollo de una temática. Entonces, esos criterios importantes me permiten en el antes identificar. Yo no puedo ver el sistema montañoso costarricense sin saber si mi estudiante sabe que es una montaña. Yo no puedo ver hidrografía de Costa Rica si mis estudiantes no saben que es un río. Yo no puedo ver las zonas climáticas costarricenses si no saben cuáles son los principales elementos y factores del clima. Por eso yo les reitero, todo lleva un orden. Primero para evitar es, profe, ¿qué significa tal cosa? Pero lo más importante es, profe, no entiendo, porque no sé qué es tal cosa. Ese es el fin de la evaluación diagnóstica. Es el poder establecer cuál es el grado de dominio de los conocimientos previos que tiene mi estudiante para yo decir si estamos listos para ver este tema. Yo no puedo ver el proceso de colonia si mis estudiantes no saben cómo fue la conquista, no saben el proceso de llegada de los españoles a nuestro país en este caso. Entonces, no puedo ir a avanzar a ver un tema difícil sin saber cuáles son los conocimientos básicos de ese proceso. Eso se desarrolla en una evaluación diagnóstica. Y la evaluación diagnóstica, evaluación, implica una toma de decisiones por ser evaluación. Entonces, esa evaluación diagnóstica tiene que ir enfocada a, si no domina el tema, ¿qué es lo que voy a hacer para que lo domine y poder empezar el tema nuevo? Hace muchos años, yo creo que a ustedes no les correspondió, se acostumbraba al famoso diagnóstico, era una prueba que se hacía a principio de año y fin, no. La evaluación diagnóstica es la primera actividad de todo un tema que desarrollemos. Porque es la primera actividad que me permite saber qué sabe el estudiante. Esa es la función de la evaluación diagnóstica. ¿Qué sabe el estudiante del tema para yo decir, de aquí arranco? La evaluación formativa es durante. Ese durante es, yo voy desarrollando el tema, yo voy paseándome por los pupitres del estudiante, yo voy viendo qué está haciendo, yo le hago preguntas a ver si el estudiante está dominando lo que yo estoy diciendo. Juan, ¿cuáles son las 4 etapas de la prehistoria? Ah, ok, muy bien. ¿Cuál era la principal actividad que desarrollaban los indígenas en Costa Rica antes de la llegada de los españoles? Ah, ok, muy bien. ¿Qué eran los cazadores recolectores?
¿Qué eran los aldeanos igualitarios? ¿Qué eran los cacicazgos? ¿Qué eran los cacicazgos tardíos? Esas preguntitas o actividades que yo realice durante un tema es lo que me permite ver cómo van avanzando. El chiste aquí no es venir y darles, leas en la página 90 a la 95, dudas, no, vamos al examen. Antes de ver la página 90-95, veo sus conocimientos previos, los hago hacer un esquema, desarrollo un debate, los pongo a elaborar un juicio, los pongo a hacer mapas conceptuales, los pongo a hacer un juego de preguntas interactivo utilizando Internet, por ejemplo. Vemos las páginas 95, las vamos desarrollando, realizamos actividades para reforzar. Digo yo creo que ya el tema lo dominan. Ahora sí nos vamos a la evaluación sumativa, que es la aplicación de aquel instrumento para ayudar a una calificación y tener el respaldo de ver qué nota les voy a poner durante el desarrollo del semestre y obviamente enfocar la evaluación a lo que consigue. Antes, diagnóstica, conocimientos previos. Durante, formativa, ¿qué estamos aprendiendo? Final, sumativa, pongo la nota del semestre, pero sé qué aprendieron y qué voy a hacer para mejorar. Esas son las tres funciones de la evaluación diagnóstica. Porque repasemos, diagnóstico al inicio del proceso es ayudar al estudiante, ver cómo se encuentra el estudiante en ese momento y me va a ayudar a ver cómo voy a enfocar yo la planificación. Reitero, porque si yo voy a ver las características de los climas de Costa Rica y no saben lo que es temperatura, no saben lo que es la precipitación, no saben lo que es cercanía al mar, entonces yo ya sé que tengo que ver primer temita antes de iniciar los climas de Costa Rica, realizar un repaso de los elementos y los factores del clima porque me van a ayudar a identificar muchas características de esas zonas climáticas. La evaluación formativa, reitero, durante me permiten controlar cómo van avanzando y qué van adquiriendo de cada uno de los procesos que estamos viendo. Me permite valorar el progreso. Me permite establecer deficiencias que se permiten y ver si tengo que cambiar mi planeamiento para mejorarlo o buscar qué actividades para reforzar. Entonces, la evaluación formativa es decir, es un seguimiento de ese proceso que yo estoy realizando. Y voy a cerrar con la sumativa, que es cierro el proceso, califico, establezco el rendimiento y lo más importante para que fuera evaluación, toma de decisiones. Ana recibió un examen final de estudios sociales en la que se le informó que aprobó el curso. Sumativa, ¿por qué? Porque establecí, lo realicé al final. Aprobó el curso, ya terminó. Al iniciar el estudio de la división, el docente realiza una práctica de sumas y restas y multiplicaciones. Estoy realizando algo previo. Es una evaluación de tipo diagnóstico. En la semana del 14 al 18 de marzo se realizará la primera semana de exámenes. Sumativa, porque me va a implicar una calificación únicamente para ver cuál fue el resultado. En la tutoría de evaluación de los aprendizajes, el profesor inició la clase consultando. ¿Qué sabemos de evaluación? Es un diagnóstico. Al terminar el tema de las regiones socioeconómicas de Costa Rica, los alumnos deben realizar una guía mientras el docente recorre los lugares para ver qué es lo que está haciendo y para ver qué errores está cometiendo. Está realizando un recorrido para ver qué está haciendo, para ver qué errores está cometiendo para identificarlos. Eso es formativo. Y en la primera semana de elecciones en el 2020 se realizó una prueba para ver los contenidos de quinto grado. Lo hizo Sandra, la docente de sexto.
Eso es una mala interpretación de una prueba, de una evaluación de tipo diagnóstica, porque aquí lo está haciendo a principio de año y la evaluación diagnóstica se hacía en el principio de todos los temas. Por último, en lo que es tipologías de la evaluación, está la evaluación según el agente. Esto lo vamos a aplicar en la unidad 3, cuando veamos instrumentos. ¿Por qué? Porque va enfocado en el agente, es la persona que realiza el proceso de evaluación y a quién va dirigido. Heteroevaluación, el profesor evalúa. Coevaluación, yo evalúo a mi compañero. Autoevaluación, yo me evalúo. Esos son los tres términos. Hetero, profe, alumno. Coevaluación, alumno, alumno. Evaluación, yo a mí mismo. Esos son la definición de los agentes. ¿Cuál es la evaluación más efectiva de esas tres? Dependiendo del enfoque que queramos verlo. En un proceso diagnóstico, como no implica una nota, como el estudiante puede ser sincero de lo que aprende, yo podría irme a una autoevaluación. Podría hacer una evaluación en pares, porque lo importante que aquí es que me establezca cuáles son las deficiencias de un estudiante. Pero si yo tengo que contemplarlo en el registro académico para darle una nota al estudiante, tiene que ser heteroevaluación. Porque yo no le voy a ir a decir a un papá que me viene a decir por qué mi hijo sacó tan baja nota y decirla porque su compañero lo calificó. Porque él mismo lo calificó. Y más adelante lo vamos a ver en la unidad 3 cuando veamos instrumentos. Un estudiante, yo le podría poner una escala que el 5 significa excelente para mí como profesor, el 4 muy bueno, el 3 regular, el 2 excelente, muy bueno, bueno, regular y deficiente. El 2 regular, el 1 deficiente, y el estudiante se va a poner un 5, pero para mí era regular, pero para el estudiante fue excelente porque logró hacer algo que tal vez no comprende. Entonces, un proceso que requiere una calificación que va a ser enfocada para la nota de calificación, obviamente solo heteroevaluaciones. Y lo demás son para procesos diagnósticos o formativos que yo pueda recurrir a. Entonces, autoevaluación. Yo me evalúo. ¿Qué considero yo acá? Un nivel, cuáles son los intereses del estudiante, cuáles son las características del estudiante, cuál es el desarrollo de valores, cuál es un instrumento que yo puedo utilizar y lo vamos a ver en la unidad 3 y lo van a recordar. Una lista de cotejo, porque esto se basa en sí y en no. Fácil para desarrollar por un estudiante. En una coevaluación, el esfuerzo lo realizan varias personas en forma conjunta o recíproca. Yo evalúo, 3 compañeros me evalúan a mí. Yo y 2 compañeros evaluamos a uno. Y así sucesivamente. ¿Cuál es lo que busca esto? Encontrar nada más criterios, tanto en la autoevaluación como en la coevaluación, para decir un estudiante está fallando algún tema específico. Y yo como docente, pues empezar a reforzar eso. Pero la heteroevaluación, que es la más importante, se caracteriza por ser, 1, realizada por el docente. Número 2, valora al estudiante de una forma más criterial, bajo un perfil que estemos desarrollando o que necesitemos según lo que nos pide el aprendizaje esperado en el programa de estudio, y es unidireccional, solamente de docente a alumno. ¿Por qué? Porque todas estas funciones, todas estas tipologías del estudiante van a responder siempre a estas preguntas. Y no necesitan respuesta en este momento, es nada más
pensar. ¿Por qué tenemos que evaluar a un estudiante? Porque queremos un estudiante que tenga un aprendizaje significativo. Porque queremos un estudiante que ese aprendizaje significativo pues lo vaya a incorporar a la sociedad en la que está inmersa. Porque queremos un estudiante que se desenvuelva en su sociedad. Porque queremos un estudiante que integre todos los aprendizajes en una forma conjunta y pueda resolver los problemas que su entorno le vayan a enfrentar. ¿Quién evalúa? El docente preferiblemente. ¿Para qué? Para poder identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y reforzar esas debilidades para transformarlas en fortalezas. ¿Qué evaluamos? Conocimientos, actitudes, habilidades, competencias, todo lo que le van a permitir forjar como futuro ser de esta sociedad laboral, en este caso. ¿Cuándo se evalúa? En todo momento, ya lo vimos, antes, durante y después. ¿Cómo evaluamos? A través de observaciones, a través de instrumentos, a través de pruebas, a través de preguntas, a través de imágenes, a través de mapas conceptuales. ¿Para qué evaluamos? Para desarrollar un tema de la mejor manera. ¿A quiénes evaluamos? Al docente, para ver cómo es mi mediación pedagógica, lo vamos a ver en la unidad 4 con planeamientos, y al estudiante, para ayudarlo a adquirir el conocimiento. ¿Y qué criterios utilizamos? Todos. Un criterio basado en los programas de estudio, en las habilidades que requiere desarrollar. En resumen, yo soy un docente, soy un evaluador, debo pensar en ese alumno que tiene características que lo diferencian de otros estudiantes. ¿Qué debo evaluar? Un contexto, que no es lo mismo un estudiante que proviene de una zona rural a la que proviene de una zona urbana. Que hay zonas en las que los contextos familiares son diferentes. Que es un estudiante que tiene una característica diferente a otros, que es un estudiante que tal vez tiene problemas socioeconómicos y ese día que yo le iba a aplicar el examen no desayunó. Entonces, ¿cómo me va a rendir un estudiante de la misma manera? Que es un estudiante que tiene una familia un poquitito problemática y que eso lo afecta en su proceso formativo. ¿Quién es un evaluador? El que valora su metodología, el que ve que si la clase no le funcionó y el estudiante no está avanzando ni la mayoría de su grupo, entonces significa que mi planeamiento está incorrecto, entonces debo mejorarlo. El que utiliza distintos recursos y no se basa solo en una metodología directa y conductista. El evaluador es un docente que tiene conocimientos, que también se equivoca, que es un ser humano, pero que lo que debe buscar es que desarrolle habilidades, competencias y conocimientos para incorporarse. ¿Por qué? Porque la evaluación siempre va a ser importante, porque tiene el fin de mejorar el proceso de aprendizaje, porque se basa en la evaluación diagnóstica antes, formativa durante, sumativa después, en resumen. Porque la evaluación me permite comprender que tiene función predictiva y preventiva a través de los diagnósticos que yo haya realizado, identificar problemas y tomar unas sanas decisiones a través de la función orientadora, que tiene características porque es integrada, porque es formativa, porque es continua, se realiza constantemente, porque responde a criterios, porque la evaluación se tiene que realizar con la mediación pedagógica que estamos desarrollando, tienen que ir de la mano y lo vemos en la unidad 4 cuando veamos ese planeamiento, porque me tiene que reflejar y buscar esos instrumentos que fueron buscados para comprender si dominó o no el tema que yo estoy utilizando, porque tengo que definir la actividad en la que yo
voy a decir, con esta actividad yo voy a lograr comprender cuáles son las fortalezas y debilidades de los estudiantes. Porque es importante, muchachos, que comprendamos que la evaluación siempre se va a poner al servicio del aprendizaje. El estudiante, debemos omitir que el estudiante debe aprender, sino debemos cambiarlo por evaluar para aprender. Es por eso el término de evaluación para el aprendizaje. Evaluación del aprendizaje es nada más qué aprendió el estudiante. Evaluación para el aprendizaje es descubrir las fortalezas y debilidades para apoyar al estudiante y que logre ese aprendizaje. Es decir, nosotros como docentes, y lo dijo Laura Lewin, debemos sacar el foco de aprobar y ponerlo en modo aprender. Okay. Muchísimas gracias y abro el espacio de consultas, muchachos. Profesor, buenas noches, disculpe. La materia, por decirlo de esta manera, siempre les van a ir subiendo conforme vayamos viendo cada unidad. Un poquitito más específica la pregunta. Sí, bueno, le voy a explicar. Es que yo estaba un poquito asustada estos días porque no encontraba la materia. Y yo le daba en las orientaciones ahí y no me salía hasta hoy. Entonces mi pregunta es esa. Siempre la materia se va a ir dando conforme se van a ir subiendo cada bloque, cada unidad. Muy bien, entendida completamente la pregunta. Muy bien. Ustedes tienen en sus manos en la unidad 1, la introducción, tienen las orientaciones que ustedes también tuvieron que haber descargados. Ahí vienen las unidades o las fechas. En una de las páginas principales primeras viene el cronograma, que es donde dice semana tal del al, vamos a trabajar la unidad 1. Por costumbre, en el caso de nuestra cátedra, no todas las cátedras son iguales. Nosotros siempre les habilitamos el primer día y se mantiene abierta, pero no les habilitamos las 4 unidades para que no vayan enfocándose en todas las tareas a la vez, porque independientemente ya en el cronograma vienen las tareas que tienen que realizar. Pero los materiales que están ahí inmersos en la plataforma siempre se les va a habilitar el primer día que aparezca en la unidad. Por ejemplo, esta venía del 9, me parece que era de hoy. Al 22. 9 al 22, entonces hoy aparece el lunes 23, les habilitamos la unidad 2 y hasta que termine el cuatrimestre y así sucesivamente. Eso era lo que quería saber porque estaba un poco asustada, no veía materias un poquito antes y otra consulta, ¿esta tarea hay tiempo hasta el 22 o se puede entregar antes? Fecha límite el domingo 22 de febrero a las 11:55 de la noche se les anula ya el botón de enviar, o sea, más tardar 11:55 de la noche. Si usted quiere sentarse y hacerla hoy en la noche y mandármela más tarde, pues con mucho gusto ya la podemos recibir y ya estaría ahí. Todavía no. Y otra consulta, ¿siempre quedan grabadas las clases? La tutoría queda grabada, ustedes pueden reforzar, pueden repasar lo de la explicación de la tarea, pueden repasar cualquier concepto que se haya visto, puede decir, profe, le faltó esto, me la consultan ahí por foro de dudas, por foro de dudas, por correo interno, con muchísimo gusto. Los del grupo 2, los del grupo mío, ahí tienen otros medios de comunicación, se los mandé en correo la semana pasada, viene mi teléfono, viene otros aspectos más, entonces ahí estamos en constante comunicación, pero cualquier duda no tengan duda en hacérmela llegar. La tutoría mañana o pasado mañana se les va a pasar el link de YouTube, donde va a estar el link para que puedan volverla a observar y consultar lo que necesiten. Ok, profe, muchas gracias. Buenas noches a todos. Mucho gusto. El link lo pasa por correo, lo pasa por correo interno, lo sube a la plataforma. ¿Dónde quedaría? Perdón, qué pena.
El grupo mío, el grupo 2, yo sí, el Lili no tengo el conocimiento, eso no lo hemos hablado. Los dos lo pasamos obligadamente por el correo interno de EducaU y yo sí lo posteo en la unidad 1. El grupo 2 sí lo se postea. Ajá, y si no está por correo interno, pasado mañana más tarde. ¿Preguntas, chiquillos? Con toda confianza. Profe, buenas noches. Una pregunta. Entonces, desde ya se puede empezar la tarea a partir de hoy. A partir de hoy ya me la pueden empezar a enviar cuando gusten. Ok, Ya en el perfecto. momento en el Muchísimas que gracias. están, igual, ya en el momento en el que sí, cuando ustedes la envíen, nosotros independientemente siempre las calificamos hasta después del 22, porque a veces pueden ajustar o decir es que no faltó un cambio. Entonces, cuando ya se cierra el 22 es para que decir ya la tarea no puede sufrir cambios. Entonces, pueden enviarla desde ahora. Igual, a veces cuando tenemos oportunidad las visualizamos y les pasamos ahí informes para que hagan correcciones cuando lo necesiten. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. 15 Ahí la días. importancia, un segundito, ahí la importancia, muchachos, de estar revisando el correo interno, porque a veces cometen un error en lo que hemos visualizado y nosotros les avisamos. Chicos, tengan cuidado con instrumentos, tengan cuidado con esto, recuerden tal cosa. Esos recordatorios son importantes. Yo siempre los invito a que vean ese correo interno cuando vean un mensaje de Lili o mío, es porque hay algo importante. Ahora sí. 15 días, ¿verdad, profe? Es lo que tienen ustedes para, después del 22, para entregar la nota del proyecto. 10 días, correcto. 10 días. 10. Ok, perfecto. Muchachos, con toda confianza. De lo contrario, pues agradecerles que se hayan conectado y hayan compartido conmigo. Los espero en la próxima, en las 2 de instrumentos. Es sumamente importante la unidad 3 que se les parten 2 tutorías. Esa es importante porque vamos a ver los instrumentos que van a utilizar en la tarea grupal y también en la tarea de planeamiento. Y los instrumentos, por experiencia, se los digo, en los últimos cuatrimestres que he dado esta materia, pues siempre les va a costar un poquitito, entonces necesito que estén ahí presentes para que lo tratemos de comprender al máximo. De mi parte, pues muchísimas gracias por haberse conectado y si alguien quiere pues seguir, aquí estamos. En este momento detengo la grabación y muchas gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Muchas gracias, profe. Buenas noches.